para que quede registrado en la grabación. Gato include se supone que estoy incorporando la biblioteca de entrada y salida, como por ejemplo el printf. Siempre tiene que ir la función int main, la función main, perdón, dentro de mi programa. Cualquier ejecución comienza con todo lo que esté dentro del main. Cuando este compila, deja una señal indicando que la ejecución partiría de aquí hacia abajo. Todo como toda función debe recibir valores, entre paréntesis. En este caso, esta función no está recibiendo ningún valor. Y además, nosotros hemos visto que las funciones devolvían un valor. A diferencia de Python, yo tengo que indicar el tipo de dato que tiene como retorno mi función. Y lo debo indicar. Esta es una función llamada main. Esta es la definición de la función, la construcción. Me dice que la función se llama main, no recibe datos, pero que teóricamente siempre va a devolver un número entero. Eso es lo que está indicando el int. Vamos a ver todos los tipos de datos que hay. El bloque se reconoce por los paréntesis de llave. Todo bloque está encerrado entre paréntesis de llave, es decir, qué cosa pertenece a este main, lo que se encuentra entre este punto y este punto. Cualquier cosa que esté fuera de eso no pertenece al main, puede pertenecer al programa principal, puede pertenecer, no al programa principal, pero a ningún programa, puede pertenecer a una función, no sé, da lo mismo. Pero lo importante es esto. El indentado, acá, generalmente aparece en los libros que es opcional. No, para nosotros es obligatorio, porque es la forma en que yo puedo ordenar mi código. Para la ejecución da lo mismo si esto los pongo todos pegados aquí a la izquierda, va a funcionar igual, pero no va a quedar ordenado. Y no es lo mismo revisar un programa de ustedes como los que vamos a terminar haciendo de 400, 500 líneas y todo desordenado y tratar de encontrar dónde está el error para saber ustedes a qué bloque pertenece esa instrucción. Si están todas pegadas a la izquierda es imposible saberlo casi. Y después perdemos mucho tiempo volviendo a ordenar el código. Entonces, recomendación, partamos siempre escribiendo el código ordenado, siempre. ¿Y qué significa eso? Si yo abro un bloque, entonces indento. Lo mismo como hacía con Python. De hecho, estas herramientas automáticas de desarrollo de código van indentando solo cuando detectan los paréntesis, igual que en Python, así que no hay problema. Mencionamos que existen los comentarios de línea. El comentario de línea, todo lo que continúa después de haber puesto slash, hasta el enter es considerado comentario. ¿Qué significa eso? Que es información para mí, pero que el compilador se la salta. Cuando esté compilando esto, encuentra que tengo dos backslash seguidos, entonces dice, esta línea me la salto, no importa lo que tenga dentro. La función de salida, técnicamente es printf, es una función que recibe como parámetro, vuelvo a repetir ahí, un string, no devuelve nada, devuelve algo en la pantalla, por si acaso. Se escribe todo lo que esté entre comillas dobles. Aquí hay una diferencia entre comillas simples y comillas dobles. No es como en Python que daba lo mismo la que yo pusiera. Acá, si es comilla doble, tiene que ser comilla doble. Si usted pone comilla simple, va a dar error. La comilla simple se reserva en lenguaje C para hacer referencia a un solo carácter. Ojo con eso. El backslash n está claro que es el salto de línea. Va a escribir hola mundo, salto de línea. Toda instrucción ejecutable tiene que finalizar con un punto y coma, que es donde indica hasta aquí llega mi instrucción. Por lo tanto, yo podría seguir escribiendo otras instrucciones acá sin ningún problema, a diferencia de Python, que eso no se puede hacer. Acá sí, porque tengo un carácter que reconoce que se me acabó la instrucción. No es bueno tampoco poner instrucciones seguidas, aunque sí funcionaría, no hay problema, pero por tema de claridad, vuelvo a repetir, el código fuente es para nosotros. La compilación después, el compilador se encarga de eliminar todo estos espacios en blanco, todo esto que nos da, y lo deja listo para llegar y generar el código fuente. Pero para nosotros necesitamos esta claridad. Después tenemos el return, que es el valor que va a retornar mi programa cuando finalice. Ojo, retorna un 0. El retorno de un 0 significa que mi programa finalizó correctamente su ejecución. No significa que el programa esté correcto, sino que la ejecución finalizó correcto. Es decir, finalizó en este punto, no en un punto acá que pudo haber ocurrido un error y todo. Es muy importante porque cuando yo ejecuto el programa, el sistema operativo, cuando finaliza, consulta por este valor. Si este valor es 0, entonces indica, la ejecución estuvo correcta. A diferencia, si es cualquier número, entonces indica que hubo un error. Y eso lo vamos a ir viendo en la práctica también. Ustedes pueden devolver cualquier valor cuando quieran saber que efectivamente hubieron problemas. Ya. ¿Tenemos claro entonces esto? ¿Tenemos claro estos valores?
Y ahora procedemos a grabar esto, porque estoy en este entorno, no es lo mismo que en Python, que llegaba, ejecutaba y Python se encargaba de grabar. Voy a ejecutar acá. Da lo mismo si lo hago en el Visual Studio Code o en el de ustedes, en el Codeblocks. Tengo la letra bien grande. En el fondo, mire, esta es la ejecución. Ahí terminó la ejecución. Y me dijo que finalizó con un código cero, es decir, de manera natural y normal finalizó mi programa y que se demoró 1,06 segundos en ejecutar este código. Y aquí está la instrucción interesante. Esto usted lo podría hacer a mano, ¿eh? Y funcionaría igual. Estoy indicando que primero me debo desplazar a mi carpeta donde tengo mi archivo. User, Acharaya, Google Drive, PGM, datos. Este es un comando de sistema operativo. Después de ese comando, yo le pego otro comando, es decir, estoy concatenando un comando detrás de otro. Eso se logra con el ampersand, ampersand. En este caso, ampersand, ampersand, y ahora ejecutamos el GCC. Toma GCC, que va a ejecutar como línea de comando. Si esto ejecuta una línea de comando que no la escribí yo, la escribió él. GCC toma como ingreso mi programa, que es el A01.c, que tengo aquí, va a generar un archivo de salida -o output denominado A01, el mismo nombre pero sin la extensión, y además le concatena después otro comando más. Nuevamente ahora direcciona dónde está ese programa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta cosa? Me voy a la carpeta donde estoy parado, compilo y ejecuto. ¿Esto lo podría hacer en línea de comando? Sí. Esto mismo lo podría hacer tranquilamente en línea de comando y no habría problema. Pero ahora lo hacemos todo acá en este editor. Ahí está la historia. Eso es lo que hace. Por lo tanto, esta es la explicación a esto que aparece acá, que debiese ser equivalente a cualquier lado. Ya terminó, me dice, el proceso que estábamos probando de saber cuánto pesaba. Miren, un programa, un video que pesaba 478 megas, me lo dejó en 212 megas. Y la calidad sigue siendo la misma. No sé, mi ojo humano no ve diferencia. Así que ojo con eso. Si quieren quitarle peso a algunos videos, Handbrake se llama la aplicación esta. Y está disponible en internet, así que no hay drama. Ya, volvamos a lo nuestro. Ya tengo listo el video de la clase pasada de ustedes, así que atacamos. Tengo que poner el video más ratito, cuesta mucho más. Ya, estamos listos en eso. Además, hay otro tipo de video, de comentarios, que generalmente son comentarios ya no de líneas, sino que son comentarios de bloques, de varias líneas. ¿Cómo se logra eso? En el lenguaje C se logra poniendo la marca / asterisco y finaliza con con asterisco /. Todo lo que yo ponga aquí en su interior es considerado comentario. Por lo tanto, puedo tener una o muchas líneas. ¿Cuándo se usa eso? Cuando yo tengo un programa de 500 líneas y quiero comentar 20 al tiro. No voy a estar poniéndole / a las 20 líneas, sino que le pongo un / asterisco al comienzo de esas 20 líneas y un asterisco / al final. Y inmediatamente ese bloque queda totalmente comentado. Generalmente acá nosotros utilizamos el tema de autor. Debiese estar siempre el programa indicando quién es el autor del programa, la fecha generalmente de creación, por ponerle algo a ustedes, pero sería bueno que siempre se acostumbraran a poner este tipo de información. Y versión, la 1.0 o la 0.0. Y cualquier otro comentario. Y esto ahora lo guardan nomás y estamos listos. Si lo compilan se dan cuenta que pasó la misma historia. La única diferencia es que ahora se demoró menos segundos. Si lo vuelven a ejecutar, menos segundos se demoró todavía. Tenemos que ver por qué. Eso es lo que apunta este curso de repente. Saber por qué se demora, hay tanta diferencia. Y yo veo lo mismo. Ya. Pero esto es, en términos prácticos, lo que habíamos visto la clase pasada. Vimos un poco más el tema de las variables también, ¿cierto? Si yo quiero imprimir el contenido de una variable, esa variable tiene que ser necesariamente declarada
Porque si yo digo, por ejemplo, una variable número, y esa variable número yo le asigno un 1 por decir algo, si esto yo lo grabo y lo compilo así tal cual, no le hago ni una otra cosa, van a empezar a aparecer errores. Y está claro ahí, un error me dice, inmediatamente, en el programa A01, en la línea 10, 1, 2, 3, 4, 5, en el carácter 5 para adelante, eso es lo que está indicando. ¿Eh? Él indica que en ese preciso momento, aquí, en ese momento, él detectó un error. Y puede ser que sea un identificador no declarado, es decir, una variable que usted no declaró. Un error generó, el código de salida es el 1. ¿Por qué? Porque no finalizó por acá. Eso es lo que está indicando. Entonces, obviamente, si yo voy a usar la variable número, tengo que indicar el tipo de datos de esa variable. Generalmente, nt, que son enteros, y números. Y ahora, basta y sobra con que, fíjense que aquí le indica con esa pelotita que no está grabado. ¿Eh? Entonces, si usted dice aquí 6, esa pelotita se transforma ahora en X y indica que está grabado. Por lo tanto, ahora puedo yo ir a ejecutar. Y ahora sí lo dijo. No hubo problema. Ahora lo detectó. Pero no he hecho nada con esa variable. Si yo quiero imprimir el contenido de esa variable, entonces yo voy a decir una cosa así como print número. Esto estoy recordándolo de la clase pasada nomás. Y aquí un modificador. Voy a escribir al tiro la instrucción, ¿no? Para que quede claro qué es lo que ocurre. Fíjense. Esto es lo que muestra en pantalla. Pero obviamente no muestra el porcentaje D ni el backslash n. El backslash n es un salto de línea, por lo tanto no lo muestra en pantalla, pero sí hace una opción. Pero aquí aparece un porcentaje D. En pantalla no va a aparecer un porcentaje D. ¿Qué es lo que significa? Significa que en este preciso lugar de ese string que yo quiero generar, usted debe dejar el contenido de una variable numérica de tipo entero. El D hace referencia a tipo entero. Ah, pero ¿cuál variable? La que viene a continuación después de las comillas, esta que está acá. Esta va a dar acá. La clase pasada vimos también si tenía más de una, va a continuación y son entregadas uno a uno. Si yo tengo 4 variables acá, deberían aparecer 4 porcentajes de acá, en donde el primero iría al lugar donde aparece el primer porcentaje de, el segundo en el segundo y así sucesivamente. Eso es todo lo que hace esta cosa. Si esto yo lo salvo y lo ejecuto nuevamente, ahí está, número 1. Eso es lo que hace. Se demoró pocaso. Profesor, una consulta. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo era que se llamaba el porcentaje D? ¿Cómo? ¿Cómo era que nombró el porcentaje D? Un modificador. Modificador. Ya. Sí, Gracias. tiene distintos nombres, ¿no? Generalmente, por lo menos la literatura que hemos usado antigua es modificador. Pero en el fondo es un indicador para indicar que ahí va un elemento. Puedo poner varios más. Eso lo vamos a ver en la práctica ahora, ¿no? Pero eso fue lo que hicimos la clase pasada. Estoy aquí haciendo referencia a las particularidades que tiene el lenguaje C en relación al lenguaje Python, por si acaso. Así que no. Esa es la idea de ir avanzando más rápido. O sea, lo que se podía hacer en Python, como se hace ahora en C. De hecho, todo lo que es operación aritmética son idénticas. En la asignación de variables, sumar variables, todo eso. Si lo que difiere acá, primero que nada es la función printf, que tiene una estructura distinta. Segundo, que toda variable que yo utilice dentro de mi programa tiene que ser previamente declarada. ¿Qué significa declarada? Significa que yo debo indicar el tipo de dato que va a contener. No es como en Python que si yo asignaba la variable número igual 1, él asumía entonces si el 1 era entero, esa variable era de tipo entero. Acá no. Debo indicar previamente. Porque aquí vamos a entender cómo funciona la memoria. ¿Y qué es lo que estoy indicando cuando hago una instrucción de declaración como esta que tengo destacada? INT número. Lo que ocurre es que en la memoria del computador yo voy a ir a reservar una zona. Una parte de la memoria del computador la voy a ir a reservar.
¿De qué tamaño es lo que debo reservar? Bueno, el tamaño de lo que debe reservar usted es el tamaño que el lenguaje C le asocia al, al tipo de dato entero. No es que esté guardando una sola casilla. Recuerden que la memoria tiene varias casillitas. No es una sola casilla. La zona de memoria completa correspondería un, a una cantidad de bytes determinado, que depende del sistema operativo, es cuántos bytes él va a utilizar para almacenar un número entero. Eso es lo que hace. Las direcciones de memoria son un byte. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero a lo mejor yo para almacenar un número no lo voy a hacer en un puro byte. Yo debo reservar una zona completa. Y eso es el lenguaje C. Mira, estamos hablando, ya estamos entrando en cosas ya mayores. O sea, no, ya no es solamente programar por programar, sino que entender qué es lo que hago. Dicho de otra manera, sería como, a ver, ¿dónde lo puedo hacer aquí? A ver, con el Excel. Feo, ya con Excel en todo eso. Imagínense que esta es la memoria. Imagínense que aquí voy a ya. Imagínense que tenemos esa situación ahí. Imagínense que esa es la memoria, esa sábana. Cada una de estas cosas es un carácter. Y cada una de estas cosas tiene una dirección de memoria. Supongamos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y así sucesivamente la 10. Por lo tanto, cuando yo quiero almacenar un número, debo reservar una zona de memoria, debo indicar al sistema operativo, oye, estos 4 no me lo toques porque los están reservados, esos 4 que tengo ahí, quedaron reservados para la variable número. Ah, la variable número comienza acá y ocupa todo ese espacio. 4 caracteres. Perfecto, usted declara otra variable, entonces, como eso está reservado, debería indicarle otros valores acá. Eso es lo que hace con esta instrucción acá de la asignación, eso, int número. Y por eso es bueno saber el tamaño que tiene para cada uno de mis datos. Lo vamos a averiguar en todo caso. Eso es lo que hace. Por lo tanto, fíjense, ¿qué ocurre si yo elimino esto? Miren. Si yo eliminaba eso y guardaba esto de acá y ejecutaba ahora, no me dio error. Dice que el código es 0, correcto. Pero me dice que la variable número contiene ese numerito. 326.434.853. Y en ninguna parte yo puse ese número. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que con esta instrucción yo hice esto. Pero en ningún momento le dije, haga algo con esto. No, él reservó esta zona. Y si esa zona tenía un número, entonces ese es el número que voy a estar asignándole en teoría a la memoria. ¿Por qué? Porque para él ahora número comienza acá y ocupa todo esto. Lo que tenga la memoria, voy a tener yo con la variable número. Ojo con eso. Es complejo de repente entender esa situación, pero las variables cuando se crean, cuando se declaran, no están limpias. A eso hago referencia. No están limpias. Tienen el valor que tenía. Mira, aquí tiene otro valor. Ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque en el intertanto en que yo grababa y volvía a construir, en cualquier momento el sistema usó esa parte de la memoria para algo y después la desechó. Y quedó sucia. O cuando yo construí esto, como ya estaba guardado, él ahora a lo mejor no me fue a asignar esta zona, sino que me asignó otra, que tenía otro valor. Y a mí no me complica eso. Yo tengo que tener claro nomás qué es lo que está pasando para cuando ocurran estos errores raros. Entonces, moraleja, siempre que creen una variable y van a imprimirla al tiro, no le van a entregar algún valor, inicializan ustedes mismos. Si es entera, pónganle un 0. De esa forma, efectivamente, están reservando la zona de memoria y le están indicando, y lo que va a tener es un 0, mi estimado. Eso lo hacen con esto.
Si no le ponen ese valor igual 0, toma el valor que está dando vuelta por el computador en ese momento dado. Ahí estamos de acuerdo, ¿eh? Ya, esas son cosas, particularidades que hay que ir entendiendo. Recuerden que somos informáticos. Por lo tanto, tenemos que entender cómo funciona toda la memoria. Nos va a costar al principio, ¿eh? Se los digo, pero es bueno, es sano entender. Eso es lo que hace nosotros que seamos distintos. Me quedé congelado la imagen otra vez. No sé por qué realmente se pega la imagen. Ya. Eso es con respecto a lo que vimos en la clase pasada. Vimos más datos, o lo que ustedes quieran. Vamos a repasar más problemitas. Yo les dejé también ahí en este le dejé un programita, un archivo que se llama estructura de un programa en C. Eso es para esta clase. Estructura de un programa en C. Este que está aquí es otro documento chico también, son puros pedacitos chicos nomás que vamos entendiendo. Ya, por lo tanto, esa es la estructura básica de cualquier programa en C. Cuando empezamos a escribir un programa en C, usted copia eso al tiro, tal cual. De hecho, ahí en Visual Studio Code creo que hay algunas macros que uno no sé qué combinación de, de caracteres hace y le aparece la estructura completa al tiro. Pero habría que averiguarlo o si no se programa. Pero no vuelvo a repetir, da lo mismo. Ojo, esto funciona en cualquier editora. Esto que yo acabo de hacer, para que quede claro, qué es lo que estoy haciendo yo de esa manera. Eso fue lo que hizo el programa. Se va a la carpeta Drive, se va a la carpeta PGM, se va a la carpeta eDatos. Eso es lo que hizo mi programa. Ahí tiene eso. Y ahora, ¿qué es lo que dice? GCC A01.c menos O y déjelo como A01. Fíjense que ya existía y por lo tanto lo vuelve a crear, no avisa, llega y lo crea nomás. Eso es lo que hace. Compiló, aquí no tiró ningún mensaje de error, nada. Y ahora ejecutamos. Como estamos en Python, aquí tengo que ponerle ./A01 para indicarle que va a ejecutar el que está en mi carpeta. Y ahí está el número 0. O sea, todos estos pasos que yo hice así es lo que él me ahorra al hacerlo así, con esta cosita. Toda esta carpeta, todo esto que hay acá. ¿Qué datos? Déjenme ver una cosa aquí. ¿Qué pasa si pongo A01? No lo debería ejecutar. Me dice comando no from. Exactamente. Tiene que ser con peso.slash A01. Ahí sí. ¿Y por qué funciona acá? Ah, porque puso la ruta completa. Sí, estamos de acuerdo. Aquí. Ya. Eso es lo que hace internamente. Por lo tanto, lo puedo hacer a mano en cualquier sistema operativo, en cualquier computadora hago eso. Me posiciono en la carpeta donde está, GCC, el nombre del archivo, menos O, un archivo salida que yo le quiera dar, y compilo. Si está correcto, ejecuto con el nombre del programa ejecutable, no el .c, sino el que yo le di al otro lado. De hecho, le puedo dar cualquier nombre en todo caso. Generalmente uno le pone el mismo nombre para que la cosa quede más o menos clara. Pero aquí le podría poner otro. Y compilo y me genero el otro. Ahí está. Y entonces, otro y A01 son lo mismo. Este otro es lo mismo que este A01. El que nunca debo perder yo es el .c, porque es el que me permite a mí volver a construir nuevamente mi archivo. Recuerden que cuando compilamos hartas cositas. Hartas. ¿Por qué se llama .h? stdio.h, porque es una rutina estándar input-output y en el fondo .h es .header, de ahí viene, de encabezado. Es un archivo de encabezados. Es interesante también saber que ustedes pueden ir a ver qué es lo que tiene eso. Recuerden que estos corchetes o angulares me indican que el sistema operativo sabe dónde se encuentra esa carpeta. El sistema operativo sabe dónde se encuentra el stdio.h en todo mi disco duro. Él sabe. Y yo podría ir a ver acá, por ejemplo, voy a ver stdio.h, voy a ver si lo encuentra.
¿Dónde lo va a encontrar? Ahí no son esos, son .h, son archivos. Dejémoslo ahí corriendo un rato mientras explicamos esas cosas. Vuelvo a repetir, son bibliotecas, bibliotecas. Y tal como las mencionamos nosotros en la... ¿Dónde está? Ahí está. Hay varios STDIO. Ya miren, aquí hay varios STDIO que uno encontró acá. De hecho, encontré ese, encontré la bibliografía, se comencé, pero debería ser el mismo. Vamos a abrirlo con... Ahora vamos con el Jenny, para puro jugar, ¿no? Ya, ese es el... Eso es lo que contiene el punto. Fíjense que es un comentario de bloque, ¿ah? Estos de aquí de asterisco están de bonito nomás, para que se vea bonito. Pero aquí está toda la información. Aquí está lo que contiene. Tiene un montón de bibliotecas, de llamadas a otras funciones. Tiene instrucciones casi son de código fuente, miren, código máquina. Eso es lo que contiene. Entender esto no es necesario porque eso es necesario. Las debería tener. Eso es con respecto. Ahora, si ustedes quieren hacer lo mismo, pueden buscar y dónde se encuentra en su carpeta en Windows y empezar a investigar también qué es lo que contiene esa carpeta. Esa, en rigor, esa carpeta, ustedes, si me hicieron caso a mí, si me hicieron en el caso de la instalación, cuando instalaron esto, si fueron claros en eso, ya, ahí estoy en una máquina del lado de mi escritorio. Aquí, si ustedes quisieran ver dónde está en Windows el STDIO, ¿cierto? Se van a mi equipo, ¿cierto? En mi equipo, le dije yo que tenía que instalar el CodeBlock en la raíz, porque así era más fácil llegar siempre. El CodeBlock, se van aquí al MinGW, y en MinGW están todas las cosas que ustedes necesiten buscar. Por ejemplo, en Cato Include, ahí aparecen algunos archivos .h. Y por aquí debería aparecer el lib, el GCC, el MinGW, en eso, algunos include, y aquí aparecen algunos incluye, y aquí habría que ver si efectivamente tenemos el stdio.h o no, o en qué lugar está. Aquí no está. Hay que empezar a buscarla en qué lugar efectivamente, pero él las dejó. El sistema se encarga de saber dónde deberían estar finalmente las chaves. Tampoco están las chaves. Dejémoslo entonces en el OPT, o en el lib. Ya buscamos en el lib, ayer la encontramos dónde quedó. O acá. Los incluye. Los incluye. STDIO. Aquí está el STDIO. La abrimos. Bueno, el blog de notas nomás. Si además no vaya a aceptar de cambiarle algo. Ese es el STDIO que hay para esta máquina. No es el mismo que tengo yo en la mía, pero son equivalentes. Ahí ustedes pueden empezar a hurguetear, a darse cuenta qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen, cuál es, si es el mismo compilador o no, ahí comparan. Ya. Una vez que tenemos claro eso, nosotros nos vamos aquí ahora. Ahí está. Aquí va el código y todo lo que necesitamos nosotros. Las bibliotecas estándares, el lenguaje C es muy simple, no tiene tipo booleano, no tiene boolean, lógico como tenía Python.
ni tiene manejo de string, cadena de caracteres, ni manejo de memoria dinámica. Él lo hace todo a través de su programación, nomás, de bibliotecas. En teoría son muy pocas las instrucciones del lenguaje C, todo lo hace a través de bibliotecas. No obstante, dice, el estándar de C define un conjunto de bibliotecas, denominadas en inglés library, de funciones que necesariamente vienen con todo entorno de compilación de C y facilitan su programación. Aquí dice que las interfaces, esquemas de uso de estos servicios vienen definidos en un archivo de cabecera, header file, lo que les acabo de mostrar yo. El nombre de estos archivos suele terminar en .h. Está claro. Algunos de los servicios proporcionados por la biblioteca estándar son, obviamente, entrada y salida de datos, que es la stdio.h, todo el manejo de cadenas de caracteres o string, que va a ser a través de string.h. Todo lo que es manejo de memoria dinámica, que es lo que vamos a usar para poder implementar las listas, las pilas, las colas, los árboles y los grafos, que es la stdlib.h. Y todas las rutinas matemáticas que están incorporadas dentro de la biblioteca math.h. Esas son las que nosotros generalmente usamos, ¿sabes? El resto ya le pueden incorporar alguna más que encuentren por ahí, pero estas son las que nosotros deberíamos conocer sí o sí. ¿Cuáles son esas bibliotecas? Y si usted quiere saber más de ellas, entonces usted lo que debería poner acá en el Google, porque es pega para ustedes, bibliotecas de C. Aquí se meten al de Wikipedia, ¿no? Al primero que le aparece. ¿Por qué es interesante este? Porque ya aparece el listado de las bibliotecas. Todas estas bibliotecas son equivalentes a ANSI C, es decir, son compatibles entre ellas. Aquí aparecen muchas. Pero todas estas, nosotros vamos a trabajar con la stdio.h. Y aquí están las funciones que vienen incorporadas. Si yo necesito esta función, si encuentran por ahí ustedes que hay algún programa que usa una función de esta, entonces tendría que incorporar esto. No solamente tiene el printf y el scanf, por si acaso. Está el scanf y el printf. Tiene un montón más de funciones que me permiten a mí entrar y sacar datos. En la otra que habíamos mencionado nosotros, que era la stdlib, esta que está acá, que es para trabajar todo esto. La stdlib, atop, srl, ran, malloc. Estas son las que me permiten a mí gestionar la memoria dinámica. Generalmente con esta vamos a trabajar. Con todas estas. También tenemos la biblioteca string.h, que es la que me permite hacer asignaciones de letras, de string y trabajar el concepto de string, que lo vamos a mencionar mucho más adelante todavía, porque no es fácil entender los strings desde el punto de vista del lenguaje C. No es simple. ¿Y cuál es la otra que habíamos mencionado? La math. Y la math.h. Tiene la coseno, aseno, tangente, float, un montón más de instrucciones, de operaciones matemáticas que están listas, llegar y usar nomás. Como por ejemplo, nunca bien cuadrada, raíz cuadrada, la square root. Ya, esas son las bibliotecas que ustedes tienen que manipular y manejar. Yo me dediqué a buscar por internet y encontré algunos libros, por ahí se los voy a dejar también, estos que son gratis. Son contribuciones a Overflow, por si acaso, donde hay harta información del lenguaje C, aparte de los libros que ya les mencioné. Eso es con respecto al lenguaje C. Además, ya mencionamos que en los comentarios en el lenguaje C original, en la presentación, los comentarios, los únicos comentarios que existían eran los comentarios de bloque, esos que comenzaban con el slash asterisco y finalizaban con asterisco slash. Y se podían extender por varias líneas. Después ya apareció en C++, incorporaron esto y que también lo incorporó como ANSI C, el lenguaje C puro, que es el comentario de línea. Termina al final de la línea. Eso es importante reconocer. Este es un comentario que ocupa varias líneas, este es un comentario de C++ y este es otro comentario. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hacemos referencia a eso? Porque en nuestro pasado vimos nosotros lo fundamental que es trabajar con comentarios. Indicar la información para que quede claro al que está programando. Aquí vamos a hacer programas que son mucho más crípticos que los del lenguaje en Python. ¿Cuáles son los tipos básicos de datos que trae? Y aquí sí es importante, cuando estábamos en Python ni siquiera mencionábamos mucho esto, cuando vimos las primeras presentaciones, las primeras transparencias en computación, en introducción a la computación, ahí definimos los tipos de datos que existían, ¿cierto? Todo eso que nos interesaba. Pero
no lo tomamos más en cuenta, pero ahora sí. Tenemos, esos son los únicos tipos de datos que existen en el lenguaje C. Y punto. No existen más. Si yo quiero crear nuevos tipos de datos, los debo construir a partir de estos. Por eso el lenguaje C tiene muy pocas instrucciones porque puedo ir incrementando sus instrucciones en la medida en que yo voy construyendo lo que necesito. Esa es la gracia. Enteros son enteros positivos y negativos. ¿Ah? Ese es el INT. INT viene de integer y que me permite a mí declarar o trabajar con enteros, tanto positivos como negativos, no solamente positivos. Tenemos el concepto de char. Aquí char no es string, es carácter, una letra, una sola letra. Ojo con eso. Y se reconoce porque yo lo pongo entre comillas simples, no entre comillas dobles. Comillas simples. Aquí hay mucha diferencia entre las comillas simples y las comillas dobles. A diferencia de Python que no nos complicamos. El float son los números reales. Se denominan así porque vienen de los puntos flotantes o comas flotantes, como le quieran llamar. Son números reales. Pero también tenemos los double, que son números también reales, pero de doble precisión. ¿Qué significa eso? Que tienen un rango mucho mayor de decimales, una mayor cantidad de decimales. Espérenme un segundito que me está llamando un profesor. Ya, ahora sí. Entonces tenemos
Los doubles, vuelvo a repetir, son los números en coma flotante, pero de doble precisión, que tienen una cantidad mayor de decimales, que realmente nos quedamos cortos con los decimales, entonces tenemos que trabajar. Lo mismo pasa con los INT, con los enteros. También existen los long integer, que también los vamos a mencionar, porque en el fondo, en rigor, el lenguaje C, para trabajar los ramos, para trabajar los números enteros, tiene un tamaño bastante pequeño. Y entonces necesitamos, para manejar grandes números, cambiar un poco el modificador del entero. Eso lo vamos a ver también en la práctica por si acaso. Y finalmente tenemos un tipo de dato que no existía en ningún lado, pero que se llama el tipo de datos void, que ustedes a lo mejor lo han visto por ahí en algunos ejemplos. El tipo de datos void es un no tipo. Es para indicar que no tiene tipo. Es algo raro. O sea, dijimos que siempre hay que declarar todas las cosas con el tipo de datos, pero de repente hay momentos en que yo no puedo saber el tipo de datos que va a contener inicialmente esa variable o esa función. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo la declaro como void. Dicho de otra manera, inicialmente es algo así como nulo, o sea, vacío, sin tipo de datos, para que lo entendamos inicialmente. Generalmente más adelante vamos a entender efectivamente qué significa, pero ahora podemos decir que tenemos los enteros largos, los characters, los reales y los reales dobles, y los no tipo de datos, los nulos, los sin tipo de datos. Todos estos tipos, salvo el void, son tipos numéricos, incluso, ojo, todo esto es numérico, incluso el char, aunque ustedes me digan, sí, la letra A es un carácter, pero efectivamente es lo que almacena en su interior, es el código ASCII del carácter. Ojo con eso, también lo vamos a ver en la práctica cuando vayamos trabajando. Por eso hay que hay mucha diferenciación en detalles que son del punto de vista de nosotros programador. Ese es el tema. Así que vuelvo a este tema. Declaración de variables, ya dijimos, hay que declarar las variables antes de usarla. Cada variable tiene un tipo. La declaración tipo, que puede ser uno de estos, cualquiera de estos, y el nombre que yo le doy, que es el identificador. Por ejemplo, INT sueldo, que está haciendo referencia a una variable llamada sueldo, que asignó un espacio de memoria, y ese espacio de memoria en su interior debería contener un entero. Punto. Y así es lo mismo para cualquiera de ellas. El identificador obviamente es el nombre de la variable, que eso ya lo vimos el semestre anterior y también lo hemos visto en Python. Un identificador válido ha de empezar por una letra o por el carácter subrayado. Generalmente el carácter subrayado lo usa el sistema operativo, igual como lo usábamos el semestre pasado, hablábamos de Python. Las mayúsculas y las minúsculas corresponden a caracteres diferentes. Las mayúsculas y las minúsculas corresponden a caracteres diferentes, eso que quede claro. No se pueden utilizar palabras reservadas como int, char o while. Muchos compiladores también no permiten letras acentuadas o ñes. En el caso nuestro es casi imposible que nosotros pongamos ñ o letras acentuadas. Ejemplo de válidos, char letra, estoy indicando una variable de tipo carácter de una letra. INT letra, estoy indicando una variable llamada letra con la L mayúscula, que es de tipo entero. Un float llamado char, sí puede ser con mayúscula. ¿Por qué? Porque la palabra reservada es char con minúscula. Char con mayúscula sí la puedo utilizar. INT, este numerito variable también funciona. Cantidad en base también funciona. Precio 1, 2, 3 también funciona. Y esta variable rara también funciona. También. Ejemplos no válidos. Empezar por dígitos. Declarar una usando una palabra reservada como INT, a diferencia de char, aquí está en minúscula, así que imposible. Contiene un espacio, aquí hay dos variables, una y sola. Y por lo tanto aquí no hay un carácter que indique que son dos. Usar el signo pesos o signo dólar también es un error. Contiene el punto, aunque aquí sí vamos a usar nosotros más adelante algunas cosas con punto, pero no puedo declarar yo una variable con el nombre punto. Y ñ puede que no funcione, generalmente no funciona, a no ser que yo haya hecho una serie de trucos en el editor y trabaje un poco con el preprocesado, que es una de las cosas que mencionamos en la clase pasada, que podríamos jugar, pero no es la idea. Los datos se manipulan mediante expresiones que sirven para calcular valores. En C hay varios valores para construir expresiones, varios. ¿Cuáles son esos los operadores? Suma, resta, producto, división y el módulo.
o resto de la división. Lo mismo que teníamos en Python. Los operadores son lo mismo, así que hasta ahí no tenemos gran diferencia. Una expresión dice, combina varias operaciones y devuelve un valor. Los operadores asterisco, dividido y eso tienen precedencia sobre la suma. Tenemos la misma prioridad de operaciones con respecto a lo que habíamos visto ya anteriormente, así que tampoco a la matemática clásica. Podemos utilizar paréntesis para agrupar subexpresiones. Sí, se pueden usar los paréntesis. La forma de asignar los valores es el mismo que en Python. El nombre de una variable, a la izquierda solamente puede ir el nombre de un identificador que previamente yo haya definido o declarado, y a la derecha puede ir una expresión, una variable, una constante, lo que quiera, pero siempre debe finalizar con un punto y coma. También se puede dar un valor a una variable al mismo tiempo que se declara, lo que le llamamos nosotros inicializar la variable, que sería lo que hemos visto, el tipo, el nombre de la variable y la expresión. Una variable que se declara sin inicializar contiene un valor indeterminado, lo que acabamos de demostrar en la práctica, en el ejercicio que estaba, les decía yo, esos valores de dónde aparecen, no tenemos idea, pero son los que están en la memoria del computador. Ejemplo main, int valor igual 0, ¿qué es lo que hace? Crea una variable o una especie, una zona de memoria llamada valor 1, en donde le asigna el valor 0. Acá int valor 2 reserva una zona de memoria que él va, de tipo entero que él va a reconocer con el nombre valor 2, pero no la inicializa. Yo no sé qué valor tiene inicialmente. Puedo después también hacer asignaciones, 4 más 3. Puedo cambiar otra asignación, valor 2 igual 5. Puedo hacer todo lo que ya hemos hecho en Python, así que hasta ahí no tenemos mayor explicación. Operadores booleanos. En C no existe el tipo de dato booleano. Así que el resultado de la expresión que utiliza cuando hacemos una pregunta, recuerden que cuando yo preguntaba A menor que B, él me devolvía un true o un false, ¿se acuerdan en Python? Acá no devuelve un true o un false. Aquí utiliza números para hacer eso. Si la condición es cierta, estas expresiones devuelven siempre un 1. Si no es cierta, devuelve un 0. Ojo con lo que estoy indicando. Y eso hay que revisarlo, porque en algunas versiones de compiladores devuelve un menos 1. Ojo con eso, por eso es bueno. Pero si yo pregunto A es igual a B, estoy con dos signos iguales, recuerden, igual que en Python. 1 si A es igual a B. 0 en caso contrario. Fíjense, no devuelve un verdadero o un falso. Eso es importante recordarlo. Y deberíamos empezar a jugar con eso. Ya. Creo que estoy un poco... Ya, continuamos. Sería bueno plantear esto, ¿eh? Y probarlo. De hecho, podríamos nosotros declarar A uno, punto y coma, acá declarar veamos si nos compra eso. Un signo igual. De hecho, imprime un 0. ¿Qué significa? Que eran distintos. Si son iguales, y escribe un 1. Tiene razón lo que decía el documento. Si la condición es cierta, va a devolver acá un 1. Sí. Si la condición es falsa, devuelve un 0. Eso es bueno que lo vayamos probando. También tenemos salida por pantalla el printf, ¿cierto? Que ya mencionamos cómo funcionaba. En la cadena de formato aparecen el texto que se imprime y todo ese tipo de cosas. Los modificadores que puedo usar yo dentro del printf son el porcentaje D, si lo que yo quiero escribir es un entero decimal. Porcentajes U, si yo lo que quiero escribir es un decimal con signo, da lo mismo, nunca lo he usado. El X, si yo quiero escribir un entero, pero en formato hexadecimal. C,
si yo lo que es un carácter, F si es un real como flotante y LF si es un real doble. Ojo con eso. Y aquí tenemos varios ejemplos que vamos a tener que probar. Este documento ustedes tienen que probar todas estas cosas que estén acá y se tienen que dar la lata de sentarse y digitarlas. También tenemos secuencias de escape. El backlash N sabemos que es un salto de línea. El backlash T sabemos que es una fabulación, una tabulación aquí. Ahí me equivoqué. Y el backlash A es emitir un pitito. Esas cosas se pueden probar acá. De hecho, podríamos probar acá nosotros printf. Voy a ver si puedo imprimir un pito. Si suena un pito por acá. Si suena un pito, les digo. Porque eso ya son cosas antiguas. No, no suena ni un pitito. Por lo menos no escuché nada. A ver. No emitió pitos. Ese no funciona. Pero sí funciona el backlash T, que es el tabulador. El tabulador, ¿qué es lo que hace? Desplaza un poco, ¿eh? Cuando está desplazado, tabula. Ya, esas cosas son fundamentales. El formato, el scanf, que no hemos mencionado. Tenemos un segundito. Ya, el formato del scanf. El scanf es todo lo contrario del printf. Es nuestro viejo y nunca bien ponderado input. Pero a diferencia del input de Python, este es mucho más restrictivo. Es un poco más complejo de entender. Si yo lo que quiero capturar acá es el valor de la variable número, por ejemplo, si yo lo que quiero es capturar la variable número, lo debo hacer, y aquí es donde me queda la escoba, vuelvo a repetir con el code blocks. Scanf, para capturar un dato, voy a hacer el input por teclado. En el scanf, y debo poner aquí unas comillas, pero aquí en las comillas no van mensajes, que quede muy claro, no van mensajes. Solamente va el indicador del tipo de dato que yo voy a capturar. Porcentajes de, es decir, quiero capturar una variable de tipo entera, número. Y no basta con poner número. Si yo pongo eso, en teoría, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que yo debiese capturar un número. Voy a guardar esto, ejecutar, y me dice warning. Un warning no es un error, sino que es algo que está desconocido. Algo está pasando acá, me dice. Y el warning efectivamente me dice que algo le falta a la variable número. Y aquí es donde comienzan nuestros problemas. Porque yo debo anteponer el ampersand. Y el ampersand es para indicarle el ampersand es para indicar que efectivamente es una dirección de memoria. Es una dirección de memoria. Y ahora si yo esto lo grabo, y aquí es donde me queda la escoba. Se dan cuenta, nuevamente me dijo el código está corriendo, pero yo no sé dónde digitarlo. No sé dónde quedó. No lo encuentro. ¿Ven? Entonces ahí ahora tengo que salir de acá. Vamos a ir a Jenny, para que vean ustedes que es la misma historia en todo caso. Vamos a abrir. Me voy a ir acá a, no es escritorio, a Google Drive. Y en Google Drive, se me olvidó arreglar esto ya. Voy a tener que averiguar por qué pasa eso. PGMs. Y aquí en PGMs, estructura de datos. Y aquí en programa. Ahí está. Voy a agrandar la letra. Ya. Esta es la misma historia, todo es por si acaso.
Esto ahora lo voy a ejecutar. Aquí para ejecutar es construir, tengo que compilar. La compilación ha terminado con éxito y ahora debo ejecutar. Ahora efectivamente él me abre aquí y ahí quedó. Ahí está esperando que yo digite algo y terminó. Obviamente, pero no digité algo, pero no sé qué fue. Entonces ahora debo mostrar. Aquí debo hacer la diferencia. Número leído, porcentajes de, /n para que quede claro, y número. ¿Qué es lo que hice? Capturé aquí del teclado y ahora voy a mostrar qué fue el dato que yo capturé. Ojo que para ejecutar necesito previamente grabar, porque si no, igual que en el caso anterior, no graba. Tengo que yo efectivamente aquí construir y compilar nuevamente, construir y después ejecutar. Ya, ahí voy a indicar 1, 2, 3 y me dice el número leído es 1, 2, 3. Ojo que aquí faltaría con indicarle, oye, ingrese un dato. Lea datos, señor. Lea datos. Pero eso no se pone aquí. Error que cometen siempre. Y ponen aquí en el scanf, ingrese dato. Eso no puede. Dentro de ahí solamente puede ir el modificador o el tipo de datos que voy a capturar. Si yo quiero mandar un mensaje, entonces tiene que ser con el printf. Ingrese dato. Dos puntos. Ya. Una vez que está listo ahí, entonces yo ahora compilo, construyo y ejecuto todas estas etapas que mencionamos. Y ahora me dice ingrese datos. 1, 2, 3, número leído. ¿Se dan cuenta? Mira, ¿qué pasa ahora si yo digo ejecuto el mismo programa? No tengo para qué volver a hacer lo mismo porque ya está, no le he hecho cambio, así que ejecuto el mismo. ¿Y qué pasa si digo 1.2? Número leído 1. Se salta todo el punto 2. ¿Por qué? Porque dice lo que tú leíste fue un entero. Errores también que hay que ir manipulando y revisando y analizando constantemente en nuestro mundo. Así que ahí tenemos ya hartas cositas, el scanf. Hay varios ejemplos, si yo quiero poner más de uno en la misma línea, cosa que no se recomienda. Y eso es lo que... Sí, En esos casos, ¿el número lo corta o lo aproxima? no, es solamente corta, Ya. no aproxima. Si tiene 1,9 no es que ponga 2 o 1,95, nada, Claro. sino corta nomás. Ya. Elimina todo lo que es decimal. Elimina nomás. Perfecto. Así que, como ven, hay hartas cositas, hartos detalles que tiene el lenguaje C. Quiero ahora que ustedes me comenten algunas cositas nomás. Me digan si más o menos han seguido el hilo de esta cosa, repasando esto. Les voy a subir todo este material, ya tiene esto, les voy a subir un montón de libros que hay en lenguaje C. Porque aquí lo que estamos aprendiendo del lenguaje C, no a programar por si acaso, porque programar se supone que ya algo sabíamos de los semestres anteriores. Acá lo que estamos aprendiendo es sintaxis, solo sintaxis. Por eso hay que repetir estas cosas. ¿Qué pasa si aquí yo quiero ingresar dos variables? Una que sea entero y otra que sea float. No, bueno, es real, por si acaso, que quede claro. Entonces, ingrese dato entero, ingresamos el número y generalmente, si están pidiendo datos, inicialmente no nos compliquemos con meter todo en la misma línea. Después les voy a enseñar todos los trucos que hay para eso. Pero aquí ahora vamos a decir ingrese dato real y aquí real, siempre agregando eso. Y aquí vamos aquí sí que vamos a poner lo mismo. Números leídos. Vamos a imprimir primero el entero. Vamos a aprovechar el tabulador para escribir el porcentaje es F y número, coma real. Y ahora vamos a guardar esto, vamos a compilar, vamos ahí me mostró el error. Ah, sí. Dije yo real,
y aquí era F. Ahí apenas se veía el error, pero si tienen buena vista en sus computadores, sí. Construimos, ahí pasó la compilación, y ahora la ejecución. Ingresa el dato, por ejemplo, ya el 12, el 1.2. Entonces los números leídos fueron 12 y 1.2. Fíjense que aquí hay una separación que es el tabulador. Y ahí vamos jugando ya. Con esto ya tenemos claro que podemos empezar a trabajar los números enteros, los números reales, hacer esos programitas chicos, los primeros que hacíamos, ¿se acuerdan en Python? De tomar los números, calcular el porcentaje y ir trabajando eso e ir construyendo esos ejercicios. Aquí la práctica es al maestro, no hay otra alternativa. No pueden ustedes ahí esperar leer nomás y que todo funcione de acuerdo, no. Hay que ir probando, hay que ir trabajando. En el LMS, ¿cierto? Yo les dejé la estructura del programa y unos ejemplos que son bastante simples, estos que están acá, para que ustedes vayan probando. Miren. Probemos, aquí está el programa hecho, está listo, llega y probar. Escribe un programa que imprima la tabla con las 4 primeras potencias de los números del 1 al 10. Podemos copiar esto. Podemos crear un archivo nuevo. Podemos pegar. Lo vamos a guardar como. Lo vamos a guardar en user, H Google Drive, Google Drives, PGMs, e-datos. ¿Y cómo se va a llamar? Ejemplo 01. .c. Lo guardo. Ya, si ustedes se dan cuenta, al copiarlo ahí me lo dejó así totalmente destrozado. De hecho, ni siquiera copió el gato incluido, ¿no? No tenía gato incluido. No le había puesto gato incluido. Ah, no copié yo el gato incluido. Entonces tengo que incorporar gato include stdio.h. El int main. Aquí, por recomendación, ordeno esto. Aquí ordeno esto. Esta instrucción está ahí. La paso aquí abajo. Esa instrucción es un for, también lo vamos a estudiar. Lo paso ahí abajo. Esta instrucción está ahí. Aquí, por convención, yo debería poner un paréntesis y aquí yo debería poner otro para que esta cosa quede más ordenadita. Y me faltaría poner el return 0. Y ahora esto yo lo grabo, lo compilo, lo construyo y lo ejecuto. Y tiro eso. Número, expecta. Tiro todas esas cosas raras. Así. Tengo que ver por qué está tan feo. Y ver ahí efectivamente que ustedes me digan dónde está el problema. Ah, pues, tenía el ratón por si acaso. Sí. Tenía el ratón aquí, nada que ver. Ese ratón está dando la hora ahí, efectivamente. Y ahora hay que ver eso sí que es lo que hace. Ahora sí guardamos, ahora sí construimos, ahora compilamos y ejecutamos. Ahí está. Tiró esto aquí, fíjense. Pero aquí 1, 1 al 2 al cuadrado, al 3 al cuadrado, al cubo, fue tirando de una manera más o menos bonita, pero aquí se provocó un error. En printf, y el error, si ustedes se dan cuenta, está ahí, después del x4. ¿Por qué? Porque aquí, en teoría, yo debiese poner un salto de línea. Aquí yo debiese poner un backslash n. Y con eso algo mejoraría. Esto es lo que tienen que ir haciendo ustedes, cada vez ir viendo dónde están los problemas y cómo los cambiamos. Ya, por lo menos ahora, este que está acá también le falta un salto de línea. ¿Dónde dejé el Jenny?
No se ve. Ya. Ahí tenemos eso. Aquí faltaría el otro salto de línea. Backslash n. Guardamos. Construimos. Ahí está. Y ahí tenemos un programita ya que hace lo mismo. Eso quiero que ustedes lo vayan probando, se vayan entreteniendo con todas estas cosas. Se den cuenta que efectivamente la cosa está compleja, en el sentido de que no es tan simple programar en C, y que deberíamos acostumbrarnos a esta sintaxis media rara que vamos a tener que trabajar este semestre. En el documento ahí hay como dos ejercicios más. Hay dos. ¿Dónde están? Ahí hay otros más con los for que también los voy a explicar después tranquilamente cómo funcionan, que no tienen nada que ver con el for que había en Python, ¿se acuerdan? Lo pueden reemplazar ustedes por un while. Esto mismo que está aquí, para que no se asusten, lo voy a escribir en igual 0. Voy a escribir un while, que el while es el mismo de Python, mientras n sea menor o igual que 10. Aquí es conveniente poner entre paréntesis la condición. Esto ya no existe. Pero aquí, como esto es un while, debería decir yo n igual n más 1. Y eso es equivalente al for. Compilo, construyo y ejecuto y me doy cuenta que es la misma historia. Es lo mismo. Entonces, este que está aquí, esta instrucción, yo también la podría cambiar y hacer uso de instrucciones de C. Y en C eso se reconoce como n más. ¿Qué significa n más? Es lo mismo que n igual a n más 1, que era lo mismo que n más igual. ¿Se acuerdan que lo teníamos en Python a veces? Algunos lo usaban. Así que ahora construimos esto, compilamos, hago toda la pega completa, ¿no? Y hace lo mismo. Así que eso es, con mis estimados. Espero que no se hayan estresado con la clase, que entiendan que el lenguaje C es bonito. Es más complejo, sí, pero es más de nosotros. Y vuelvo a repetir, esto lo podrían hacer también en modo consola. En consola podríamos trabajar tranquilamente. CD, y me voy aquí al Drive, me voy al PGM, me voy al eDatos, hago un LS, aquí se llama EG, entonces yo podría decir ahora GCC y compilo .c menos o datos, voy a poner datos nomás, para que vean que es otra. Compiló, ahora ejecuto datos y es la misma historia. Y podría estar modificando acá en el Jenny o en el editor que quiero acá, si quiero sigo modificando aquí. Y después compilo en línea de comando, que también lo pueden hacer en C, en Windows, y así funcionaríamos sin ningún problema. Eso es más o menos lo que yo quería comentar con ustedes hoy día. Voy a parar la grabación.